Unas sorpresas en los últimos días. Fernando Tuesta está con nosotros. Fernando, muy buenas gracias. Muchas gracias por recibirte hoy en el programa, por aceptar la invitación de Prueba de Fuego. A ver, decíamos algo importante porque el reto de nuestros próximos gobernantes, de nuestros próximos congresistas y de nuestro próximo presidente viene grande. Muchísimo. Viene grande, no vamos a solucionar el problema en los meses que le quedan al gobierno del señor Gerí, pero ¿acaso él podría realmente transparentar la gravedad de este asunto y empezar a mirar todas esas aristas que decíamos parece que no se están viendo o leyendo o interpretando? Pero te habíamos convocado porque hoy han pasado cosas, ¿no? Y hemos conocido, por ejemplo, desde la inscripción de una candidatura, el señor Pedro Castillo, durante una de las audiencias del juicio oral, un presidente vacado, ya conocemos los motivos por el qué, pero él anuncia que retornarán, que recuperarán el poder y que lo harán a través de una plancha presidencial que encabeza el actual congresista Roberto Sánchez. ¿Cuál es la situación de Pedro Castillo y de la eventualidad de una participación política que lo represente desde el punto de vista legal? ¿Cómo analizar este anuncio que ha hecho Pedro Castillo? Porque también se le ha reclamado al Congreso, por ejemplo, que no se le haya inhabilitado. Sin embargo, aun cuando esté inhabilitado, él puede promover una plancha presidencial como esta. A ver, en relación a su probable, posible postulación, en este momento no hay ningún impedimento. Él tiene una prisión preventiva. Castillo. Es que la vacancia es una cosa, estamos hablando de Pedro Castillo, ¿no? Sí. Él no tiene suspendida, no está inhabilitado ninguno de sus derechos políticos hasta este momento. Hay que acordarse que para el viernes, el 31, es una fecha clave. Allí se conocerán la lista de los que van a participar en las elecciones internas llamadas, mal llamadas, pero llamadas finalmente primarias, que se realizarán el último domingo de noviembre. Y en algunas modalidades la mayoría elegirán los delegados que se deberán reunir el primer domingo de diciembre. Allí salen los candidatos que tienen para ser inscritos hasta el 23 de diciembre. En realidad falta todavía un trecho de casi dos meses. Pero en la práctica sabemos que lo de las elecciones internas finalmente no va a ser el camino de la mayoría de las agrupaciones políticas, sino que las planchas se van a designar a través de delegados. Todas son en realidad elecciones internas, en el sentido de que participan los militantes. En las formas, pero, las modalidades. Pero hoy por hoy podemos hablar de candidatos a la presidencia. Sí, digamos, hay algunos, en algunos partidos, la mayoría, digamos, se trata ya de candidatos claramente que lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo, salió ya públicamente la de Renovación Popular, ¿no? Va a estar el exalcalde de Lima y difícil que alguien sea distinto de él, ¿no? Hay candidaturas que son, digamos, ya claramente representantes de sus partidos, pero hay algunas que no. Por ejemplo, el caso del APRA. O Avanza País. O Avanza País, yo tampoco creo que haya. Bueno, se habla de que hay. A ver, pueden haber muchas precandidaturas, pero claramente en algunos partidos, yo diría la mayoría, ya hay un ganador. Un precandidato, candidato. Candidato. Así es, ¿no? Ahora, te preguntaba en el por caso Castillo, del APRA, sí. En el caso de Acción Popular, sí hay una competencia interna. Porque no hay un líder, dueño, digamos, que tenga además la concentración de las decisiones, ¿no? Pero, digamos, la gran mayoría sí efectivamente ya Claro, tiene la pregunta apuntaba a conocer el marco legal que regularía la participación política de Pedro Castillo. Es decir, y la inscripción de esta precandidatura presidencial de Roberto Sánchez. Bueno, la de Roberto Sánchez no tiene ningún problema, él no tiene ninguna inhabilitación, él tiene un partido inscrito. Probablemente lo que van a hacer con Pedro Castillo es colocarlo en, digamos, bueno, podría ser, por ejemplo, cabeza de lista de Senado, que es lo que se estaba especulando. Puede ser cabeza de lista. Sí, en este momento él no está, repito, inhabilitado. Correcto. De acá
al 23, incluso puede ser elegido, digamos, en las primarias, pero el 23 de diciembre es el plazo para inscribir, ¿no? Pero además, a partir de ese momento se inicia el periodo de tachas. Correcto. A ver, para que quede claro entonces, lo que él ha anunciado ahora ya son quienes integrarían la plancha presidencial. Habla de 2 dirigentes, creo que tenía el nombre por aquí, pero la cabeza de la plancha, digamos, el candidato a la presidencia sería Roberto Sánchez. La pregunta que nos habías respondido con contundencia es: Pedro Castillo no tiene entonces ninguna limitación para ser cabeza de lista, por ejemplo, al Senado. Bueno, Él podría ser... integrar la lista, para decirlo en términos generales. Claro, lista sea Cámara de Diputados, sea para Cámara de Senadores, sea para el Parlamento Andino, no tiene ninguna inhabilitación. Sí, déjame revisar el nombre, porque lo tenía aquí. Había copiado el nombre de las 2 personas que acompañan a Roberto Sánchez, ¿no? A ver. Sí, son 2 personas, la abogada cusqueña Analí Márquez, Huanca, y la lideresa campesina Brígida Curo, ambas con trayectorias vinculadas al activismo social y la gestión pública. Lo que ha hecho Pedro Castillo es utilizar el juicio que se lleva a cabo, la audiencia, para hacer el anuncio. Sí. Él ha dicho: vamos a recuperar el poder. El exministro y congresista Roberto Sánchez encabezará una plancha presidencial. Perfecto, eso en cuanto a Castillo. Pero también está la sorpresa del señor Vizcarra, que ha sido inscrito como precandidato a vicepresidente. La candidatura presidencial, digamos, se la da a su hermano, ¿no? A Mario Vizcarra. Pero ahí sí hay un problema, porque el señor Vizcarra, Martín, está inhabilitado por el Parlamento. Ya. Se han inscrito en el comité electoral de su partido. De su partido. Ese es un primer punto. El comité electoral seguramente lo va a acoger. De acá todavía falta las elecciones primarias, que repito, será en el último domingo de noviembre. Lo que yo entiendo o interpreto es que están haciendo esto porque consideran que podría, de acá a esa fecha, que la Corte Interamericana resuelva a su favor. En el caso Vizcarra. En el caso Vizcarra. Ahora, creo que esto es estratégico por lo siguiente. Si imaginemos que hubiera sido él la cabeza de lista, si es que no llega una resolución favorable, él estaría inhabilitado y se cae toda la plancha. Pero si ponen al hermano y él, ya en calidad de candidato a la vicepresidencia, tachan su candidatura, se cae su candidatura de la vicepresidencia, pero no se cae toda la plancha. Es decir, iría a la plancha con un vicepresidente. Han habido casos. Sí, claro. Acuérdate que el antecedente del 21. Incluso antes, Keiko Fujimori se quedó sin vicepresidentes. Ramírez y el caso, no me acuerdo exactamente el nombre del anterior, que lo retiraron o lo tacharon, ¿no? Entonces, hay casos en que te puedes quedar, bueno, y el caso que tú bien has señalado, el de Cerrón con Perú Libre. Correcto, pero en la plancha, a la hora de votar, ¿aparece el nombre en la cédula de Martín Vizcarra o no? Simplemente con la tacha y con la inhabilitación ya aparecerían únicamente los 2 nombres en la plancha presidencial. Es que, para empezar, en la cédula solamente aparece la foto de él. Sí, sí. Pero la foto del candidato a la presidencia. Nada más, ¿no? Nada más. Va a aparecer en los listados, digamos, debe aparecer en blanco, que no hay candidato a la, digamos, primera o segunda vicepresidencia. Antes de ir al análisis político, ¿qué pasa con Bermejo? Bueno, Bermejo sí está inhabilitado. ¿Por qué? Porque se modificó la Constitución señalando que las personas que tienen sentencia en primera instancia, que es lo que ha sucedido, no necesitan por delito, firme. así es, por delito doloso, están impedidos o están inhabilitados o están impedidos de postular. Están prohibidos de postular. Motivo por el cual a él efectivamente se le tiene que retirar. O no hay, digamos, una posibilidad remota, ¿no?, de que en apelación
él logre. Lo Pero que además, la podemos decir Constitución es viene que a estas primera alturas instancia. está fuera de la carrera. Está fuera de la carrera. Está completamente fuera de la carrera. Así es. Ok, ¿a dónde después? La pregunta iba orientada a dónde van los votos de estos candidatos inhabilitados, porque hay un panorama bien interesante, ¿correcto? Que sobre todo tiene que ver con el voto de la izquierda. ¿A dónde mira ese voto de la izquierda o el voto que está, digamos, no a favor de la izquierda, pero al que no convencen los candidatos de la derecha, que es la que aparentemente, y de acuerdo a los primeros sondeos, está mejor representada y mejor colocada, por lo menos ahora, en el partidor, ¿no? Entonces, la estrategia de Pedro Castillo detrás de este anuncio, por ejemplo, Roberto Sánchez es una persona mucho menos conocida, aspira a ¿qué? A captar el voto castillista, aquella población o aquel elector que creyó que él fue destituido por Dina Boluarte junto al Congreso, que cree en esa narrativa. A ver, hay, digamos, que se autodenominan de izquierda 3 organizaciones. Perú Libre, que no se sabe quién sería el candidato, ¿no? Tenemos esta alianza Venceremos, donde era justamente Bermejo y Nuevo Perú. Y está el señor Alanoca. Y el señor Alanoca, que si es que ya no compiten internamente, probablemente él tendría que ser u otro, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera es la de Juntos por el Perú, donde cuyo secretario general, dirigente principal, es Roberto Sánchez. Y Roberto Sánchez ha hecho, digamos, una alianza, entiendo, informal en el sentido de los grupos que habría formado Castillo estarían integrando las listas parlamentarias. Digamos, va por allí, por ejemplo, el sindicato de maestros del que era representante Pedro Castillo. Por ejemplo. Pero todo esto no está formalizado porque el sindicato no es un partido. No, correcto, pero a lo que voy es al caudal político que Ahora, tienen estas opciones. acá hay un tema que creo que en el caso de Vizcarra también se está discutiendo mucho, ¿no? La capacidad de endose. Sí. Mira, este es un hecho que se ha dado en otros países también y en el Perú. Han habido circunstancias en que por alguna eventualidad un candidato es impedido de postular por diversas razones y que puede justamente endosar esa intención de voto que se transforma en votos el día de la elección. En el caso peruano, quien tenía esa capacidad histórica era el APRA y que la tuvo hasta el mismo gobierno de Alan García, cuando no existía la ley que promovía la neutralidad. Y entonces el presidente en aquel entonces, Alan García, endosó su apoyo político a Jorge del Castillo, quien salió a la elección de la alcaldía de Lima. Y tú lo veías en campaña, en el balcón. Lo acompañaba, etcétera. Claro, bueno, esto ya no se puede. Pero claro, muchas veces es por identificación, ¿no? Pero esto, repito, tanto no se puede que organizaciones que han tenido triunfos electorales como el Fujimorismo, cuando no ha participado un Fujimori, le ha ido mal al partido, ¿no? En varias ocasiones. Ahora, el caso de Castillo tiene esa capacidad, en realidad no lo sabemos, Mávila. ¿Podría ese caudal que habría votado por él, un porcentaje de ellos seguirlo? Sí, podría. Pero eso de este ejercicio aritmético de sumar porcentajes en política no funciona necesariamente. Claro, pero a ver, se sabe, o por lo menos yo digo por sentido común, el señor Roberto Sánchez puede tener la aspiración de llegar a la presidencia, pero sabe también que sus posibilidades son remotas. Sin duda. Correcto, pero aquí no es solamente la presidencia, es la representación en el Parlamento. Sobre todo. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, lo que Vizcarra estaría buscando es tener una bancada. Mira, son dos casos distintos, creo yo. En el caso de Juntos por el Perú, es claro que Roberto Sánchez no va a ganar la elección, creo yo, salvo pues una situación tan especial. Y él sí creo que justamente hace esta alianza con Pedro Castillo para tener una bancada
y salvar la inscripción del partido. Ya. Ese es uno. En el caso de Vizcarra, creo que la pretensión es mayor. La pretensión es mayor porque él tiene un nivel de arrastre electoral importante. ¿Que lo podría creo, colocar en la segunda vuelta? Yo creo que sí, podría. ¿Podría llegar Mario Vizcarra o sea, a la segunda vuelta? Para decirlo de otra manera, no lo descartaría. Ok. No lo descartaría. Ese es uno. Muchos dirían, mira, en el momento en que las personas sepan que ese M. Vizcarra no es Martín, sino Mario, se van a retirar. Probablemente existan esas posiciones. Claro, pero por la eso, otra, a pesar de la inhabilitación y de que sabe que podría perfectamente salir de la plancha, anuncia que está en la plancha. pero no solo se trata de engaño, sino que la traducción podría ser, sí, es Mario, pero al lado está Martín. Por eso. ¿No? Entonces, Yo no importa. puedo, pero está mi hermano. Y él va a estar cerca. Sí. Y también porque están cometiendo con él, digamos, una injusticia o cualquiera sea la formulación. De la victimización. Totalmente, ¿no? Y del que él creo que ha jugado estratégicamente bien. Incluso esta posición de colocarse en la vicepresidencia es eso. Él dirá, no voy a llegar con la sentencia, pero de acá a que me tachen, yo puedo seguir acompañando. Dicho sea de paso, tampoco le pueden prohibir hacer campaña. Porque si bien se ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones que no puede ser miembro del partido porque está inhabilitado, cosa que es bastante discutible, lo que no puede impedirle es que haga campaña a favor, por ejemplo, del hermano y que lo acompañe, que es lo que creo que va a hacer. Digamos, y es más, cualquiera que estuviera en su lugar probablemente lo haría, porque él tiene una suerte de caudal que puede crecer, también ciertamente puede estacionarse. No está nada dicho, Mávila. Lo que tenemos ahora como resultado de las encuestas es poco proyectable, pero en todo caso sí es un caso, digamos, el de Vizcarra, que hay que mirar, y ya hay 2 encuestas que colocan al hermano, digamos, en un nivel de expectativa importante. Bien. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque poco a poco, además, lo interesante es ver, nos gusta conocer por dónde van las estrategias de quienes quieren al final aparecer y hacer ofertas luego, y quienes quieren aspirar realmente a llegar al poder, para qué y cuáles son las estrategias que emplean. Creo que terminar, sí, por favor. Un punto. Si uno mira las encuestas últimas, el mayor tiene alrededor de 9. Esto es bajísimo. Y el resto tiene, claro, ciertamente más bajo. Lo que quiere decir que se puede traducir también de esta manera, que el elector está esperando conocer, porque los que tiene al frente, que son los conocidos, todavía no los atrae, ¿no? Y por lo tanto hay todavía muchos votos por conquistar, ¿no? De acuerdo. Fernando, muchas gracias.